Y nos vamos a mantener en este tema para saludar a la diputada Sara Concha, presidenta del Partido Social Cristiano, principal impulsora, junto con la diputada Francesca Muñoz, de esta acusación constitucional en contra del ministro. Diputada Sara Concha, ¿qué siente usted cuando hasta el día lunes en la mañana estaban los votos para que esta acusación prosperara y finalmente declaraciones terminaron cambiando el giro del debate? Una acusación expresada en términos jurídicos terminó convirtiéndose en una suerte de caricatura respecto a la homofobia, cuestión que al menos las acusadoras nunca plantearon, pero que fueron determinantes a la hora de la definición que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Efectivamente, si bien es cierto, los dichos de la diputada Cordero en particular y también de expositora a la comisión alimentaron una victimización por parte del gobierno hacia el ministro, creo que no es razón suficiente para poder rechazar una acusación constitucional que sí tenía fundamento, a diferencia como se quiere desviar, ¿cierto?, en la discusión, desviar el fondo del problema que hoy día tenemos en educación con respecto al ministro que tenemos como ministro de Educación, que ha sido pésimo, y de hecho algunos diputados que su intervención, a pesar de votar en contra, lo dijeron. Tenemos un ministro que ha sido pésimo en su gestión, entonces yo ahí no encuentro la concordancia ni el hilo conductor respecto a los dichos con lo práctico, con lo hecho. Entonces, yo creo que más allá de que hubieron dichos que le jugaron en contra, porque hasta el lunes muy temprano en la mañana habían posibilidades de poder aprobar esta acusación constitucional. Es el tema, ¿no? Que los votos hasta el lunes en la mañana, quienes estamos en el Congreso permanentemente, todos sabían que el ministro estaba complicado, muy complicado, porque habían votos para acusarlo constitucionalmente. Y por eso mi pregunta hacia usted, como diputada evangélica, es que personas que en nombre de la Iglesia Evangélica fueron a opinar a la comisión que revisó el libelo terminaron perjudicando esta arremetida fiscalización que tenía elementos jurídicos sostenidos durante todo el proceso. Sí, la verdad es que yo tengo que ser honesta en esto. No siempre, en todo tiene que ser honesta, pues, diputada. En esto y en todo. Usted es diputada cristiana, así que eso está claro. Todo, pero en este aspecto en particular, yo no comparto la posición de un representante de la Iglesia Evangélica, sino de que, de hecho, ni siquiera es como que represente, sino que lo que representa es al gobierno. Por lo tanto, va a estar en la posición del gobierno, no nos representa a nosotros. O si representa a una parte muy mínima. Entonces, yo lamento que hayan utilizado de esta forma también, Omar, para poder dejar mal parado todo lo que estábamos llevando adelante, porque se ha tachado de homofóbico, se ha tachado de discriminatorio, lo he dicho en reiteradas oportunidades, esto no es así. Cuando nosotros vamos a la raíz de todas las cosas, una herramienta como la acusación constitucional es utilizada para hacer una evaluación objetiva, y lo he dicho, objetiva del desempeño de un ministro, que estamos más que claro que ha sido deficiente. Entonces, cuando se han utilizado ciertas artimañas, como dijo un diputado por ahí, para poder dejar mal parada esta acusación constitucional, victimizando a un ministro, a mí la verdad es que me llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque estamos nuevamente dejando en impunidad algo tan relevante como la mala gestión de un ministro, que le hace daño, y vuelvo a insistir en esto, le hace daño a la educación pública en nuestro país. Claro, porque ese es el tema de fondo, ¿no? La acusación plantea una serie de situaciones que ocurren bajo la autoridad de Marco Antonio Ávila y no se refiere la acusación a la orientación sexual del ministro. No es un tema que se haya planteado como argumento para acusarlo constitucionalmente. En ningún caso, de hecho en ningún capítulo de los 7 capítulos habla de la orientación sexual del ministro. O sea, de verdad que yo no sé cómo es que se pudo sostener un argumento como este. De hecho se gritaba, ¿cierto?, que esto era una acusación homofóbica, lo que en ninguna instancia esto fue así. De hecho,
acá, al menos yo, la diputada Muñoz, hemos hecho un trabajo también de recorrer Chile de norte a sur, literalmente de norte a sur, trabajando con los padres apoderados que nos han manifestado su preocupación en esto. Y yo quiero dejar claro este punto en particular, porque los padres que están viendo esta entrevista tienen que tener muy claro esto. La Constitución chilena de nuestro país, ¿cierto? De nuestro país, la actual Constitución, dice en el artículo 19, número 10, que los padres tienen el derecho preferente de educar y el deber preferente de educar a sus hijos. Y después, en otras líneas, habla de el derecho a elegir la educación de sus hijos, que son cosas totalmente distintas, y acá se quiso encasillar con el argumento de los defensores del ministro, que solamente los padres tienen el derecho a escoger el establecimiento educacional de su hijo, que tampoco es así, porque hoy día nos tienen a los padres bajo un sistema de admisión escolar que no les permite elegir el establecimiento educacional para sus hijos. Por lo tanto, yo creo que en esto hay que ser sincero, hay que ser realista, y por otra parte, el abogado, el señor Cox, ¿cierto? El abogado del ministro dijo algo muy importante que quede muy plasmado en la retina de los padres. Dijo que todas estas orientaciones, que todas estas jornadas, ¿cierto?, no sexistas que se han implementado en este gobierno, no estoy hablando de gobiernos pasados, estoy hablando de este gobierno, de este ministro, bajo el cargo de este ministro, son voluntarias, y que eso quede muy bien recalcado, ¿cierto? Y que quede muy bien establecido, son voluntarias. Entonces, a la hora de que a su hijo, a su pupilo, ¿cierto?, o cierto, a quien usted tenga a cargo, le quieran imponer este tipo de orientaciones, este tipo de jornadas, yo creo que ahí tiene que haber un protocolo con los directivos, con los profesores, porque no puede ser algo impositorio, sino más bien voluntario, como muy bien lo dijo el abogado del señor ministro. Bien, diputada Sara Concha, y desde el punto de vista de lo que viene, porque el tema Junaev sigue abierto, tiene que investigarse aquello que se ha planteado respecto de la Junaev, y también respecto de estas imposiciones que usted nos acaba de aclarar. Estas clases son de carácter voluntario, es decisión de los padres si autorizan o no la participación de sus hijos. Pero ¿qué viene ahora? Ya que se ha perdido la acusación constitucional, ¿qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista de la fiscalización que ustedes ejerzan en el Congreso? Vamos a seguir fiscalizando. De hecho, a mí me llama la atención que, a pesar de todos los oficios que enviamos desde el año pasado, al menos de mi parte, he enviado cientos de oficios al Ministerio de Educación, a la Superintendencia, a la Junaep. Algunos, muy pocos, han sido respondidos, y otros incluso desde el año pasado fueron recién respondidos esta semana, o sea, a puertas de una acusación constitucional. Y eso me llama profundamente la atención. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un rol fiscalizador donde no recibimos respuesta en reiteradas oportunidades a los oficios que hemos mandado, y si uno manda un oficio es porque tú tienes dudas respecto a cómo está funcionando en este caso particular, por ejemplo, la Junaep. Yo creo que acá quitarle el rol, porque es solo de palabras, porque si uno va e investiga en la página, aparece que la Junaep está bajo, ¿cierto?, la supervigilancia del Ministerio de Educación. Creo que es una falta grave, porque si no, está bajo la supervigilancia del Ministerio de Educación. Entonces, ¿quién se hace cargo cuando los recursos del Estado se están malgastando? Se están llevando para la casa, ¿cierto? Y no se están ocupando en algo realmente importante. Recordemos que la Junaep es quien entrega estos y otorga estos beneficios a los niños más vulnerables en el ámbito educacional. ¿Cómo van a ejercer este rol de fiscalización después de la acusación? Nosotros vamos a seguir fiscalizando, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Tiene que haber una investigación. No sé si probablemente sea buena idea crear una comisión investigadora respecto a estos hechos para poder clarificar lo que está pasando. Yo creo que acá va a haber que tener mano dura, como se dice por ahí, en poder fiscalizar realmente cómo se están manejando los recursos públicos en algo tan importante como los beneficios del Estado para los estudiantes a través de la Junaep. Yo creo que eso es muy importante. Muy bien. Diputada Sara Concha,
presidenta del Partido Social Cristiano, muchas gracias por este tiempo a través de la Radio Corporación para todo Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, también en Santiago en el 15.12 en la televisión abierta. Muy buenos días. Muchas gracias, que esté bien.